Coupé. Así de sencillo es su nombre y así de sencillo es su concepto. Es un coche carismático con una estética única y una presencia impactante que duró solo una generación en el mercado. Un coche que tuvo éxito, pero no encontró reemplazo directo dentro de la propia marca que lo vendía, aunque su espacio luego lo ocupara un coche similar de Alfa Romeo. Hoy es poco menos que inimaginable que Fiat crease algo como esto, pero los 90 eran otra cosa. Y sí, tal y como se titula esta serie, era cuando soñábamos con coupés. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Y este es el usado sí pero interesante del Fiat Coupé, en la mejor versión de todas, la 5 cilindros turbo. Eran finales de los años 80 y Fiat estaba en su esplendor. Vendía más que ningún otro fabricante en Europa y tenía dinero contante y sonante. Pero tenía un problema y es que no atacaba los nichos de mercado. De repente se dan cuenta de que no están presentes en las berlinas de 3 puertas con 3 volúmenes, no están presentes en el segmento de los monovolúmenes que justo en ese momento está empezando a despuntar. No tienen un descapotable y tampoco tienen un coupé, así que le quieren poner una solución a todo este tema para hacer dinero, porque se puede hacer mucho dinero con esas pequeñas tiradas de esos productos tan especiales. Así que deciden emprender un proyecto para cubrir todos esos flancos. Así que lanzan una propuesta justo para solventar el problema del coupé como coche insignia para la nueva gama. Nace así el proyecto 175, que tiene el nombre en clave Coupé S. Luego no se llamaría Coupé S, en un ratito hablamos justo de por qué no se llama Coupé S el coche cuando llega a la producción. Se le encarga a Leonardo Fioravanti diseñar el coche, es en ese momento el responsable del centro Stile de Fiat y es el que tiene que hacer los trazos y jugar con los encargos para ver qué aspecto va a tener este coche dentro de la gama de la marca turinesa. Se invita a Pininfarina a participar en el proyecto ofreciendo visiones del diseño del vehículo. Las ideas de Pininfarina son diseños elegantes, conservadores, con tintes de Ferrari 456 o Fiat Dino Coupé en su ADN. Los diseñadores de Fiat en contraposición apuestan por líneas más atrevidas de las que se destaca el diseño del joven Chris Bangle. Con un diseño totalmente rompedor, innovador. Parece que el camino del desarrollo va a quedarse con la idea de Pininfarina. Pero de repente en Fiat cambian las tornas, se proclama nuevo CEO a Paolo Cantarella y Cantarella quiere pegar un puñetazo en la mesa, como suele pasar con los directivos en Turín. Quiere coger lo que estaban haciendo los anteriores y cambiarlo todo para dejar su firma y decir, este coche lo he hecho yo. Así que coge el proyecto del Coupé S, mira todos los bocetos que hay sobre la mesa, descarta los tradicionales de Pininfarina, que eran los que se iban a fabricar, mira los dibujos de Bangle y dice... Bangle, se dice Bangle, no Bangle, pero yo tengo la manía de llamarle Bangle y como encima le conozco personalmente y le he llamado así y no me ha dicho que no le llame así, pues le voy a seguir llamando Bangle. Mira los de Bangle y dice, quiero este diseño, quiero este coche tan raro porque le va a dar personalidad Fiat, va a hacer que mi marca sea distinta y destaque y además se inaugure la era de Cantarella. Así que se decide que ese va a ser el camino de diseño del coche y así es como acabamos con el protagonista de hoy. Era enero de 1991 y con esta decisión sobre la mesa se encarga Pininfarina tomar el diseño de Bangle y transformarlo en algo fabricable, manteniendo el diseño conceptual de Chris inalterado en la medida de lo posible. Uno de los problemas de base del coche de Bangle es que tiene solo 2 volúmenes, con una caída trasera muy redonda, lo que Pininfarina detecta como un enorme problema aerodinámico a solucionar. Se propone un alerón retráctil sobre el portón trasero, pero esto resulta complejo y caro. Se acaba optando por ello por crear un tercer volumen alto que, además, proporciona otras ventajas colaterales, no sabemos si buscadas. Hay que pensar que mientras Pininfarina trabajaba en este coche para industrializarlo, para convertirlo en un coche de producción, al mismo tiempo estaba haciendo el GTV, el proyecto 916 de Alfa Romeo. Y mientras estaba haciendo eso,
La gente dentro de Pininfarina estaba pensando que tenía que separar comercialmente los dos productos para que no se canibalizasen. Los iban a fabricar ellos las dos versiones y no querían que ninguno de los dos tuviese problemas comerciales. Por eso se llevaron al Coupé S de Fiat a ese posicionamiento de 4 plazas, de un poquito más de maletero, de más Grand Tourer, mientras el GTV tenía esa caída hacia atrás, tenía las plazas de atrás mucho más pequeñas, tenía menos maletero, era un coche más para utilizar como un biplaza deportivo tradicional de Alfa Romeo. Por eso se creó esa diferenciación entre esos dos productos y por eso se llevó este coche a una posición más versátil, diría yo. Además, el diseño del arco del techo le hacía favorecer el espacio para las cabezas en la fila trasera, creando un auténtico coupé de 4 plazas, complementando de esta manera la gama para el Alfa GTV más enfocado al uso biplaza. El rediseño de Pininfarina mano a mano con el centro stile de Fiat fue importante, pero se conservaron los elementos principales que Wankel quería para su obra: los 2 cortes diagonales de los pasos de rueda delantero y trasero y el trabajo de superficies laterales de la carrocería. Los faros bajo una tilipa de policarbonato, la boca baja de admisión con rejilla con cierto sabordino, los pilotos traseros circulares dispuestos en 2 parejas, también se consolidaban y para finales de 1991 el coche estaba completamente definido en la estética para pasar a industrializarse. En todo ese proceso de industrialización pasarían nada más y nada menos que 3 años. 3 años entre tener el diseño aprobado y empezar a fabricar el coche. Y justo cuando se había terminado el proceso de industrialización hubo que decidir cuál iba a ser el nombre comercial. El problema de llamarle Coupé S, que era el objetivo original de Fiat, es que Hyundai acababa de lanzar hacía poquito tiempo el S Coupé. Y llamarle al coche Coupé S cuando Hyundai tenía el S Coupé como que no tenía mucho sentido, así que borraron la S y se quedaron sencillamente con Coupé, haciendo de alguna manera un homenaje al hecho en sí de que el coche era el Coupé de Fiat, el único que iban a tener a la venta en los concesionarios. Y sí, si uno no había visto los bocetos originales de Wankel o como le queráis llamar, y veía este coche, veía que era espectacular, diferente, distinto a cualquier otro deportivo que se vendiese a principios de los años 90. Ahora bien, si ahora ya habéis visto los dibujos, como que veis que no es para tanto, que el coche está conseguido, bien compensado respecto a esa cosa extrema que quería hacer Chris. Pero en cada uno de los pequeños detalles se veían también los adelantos de por dónde iban a ir los tiros en cuanto a diseño de Fiat en productos futuros a principios o a finales del siglo pasado, vamos a decir, de cara a entrar ya en el año 2000 con fuerza. Cuando uno lo ve en términos generales, el uso masivo de superficies convexas y el espacio entre el borde del neumático delantero y el borde de la aleta superior le dan al coupé de Fiat un aspecto musculado y sólido. Apenas mide 4,25 metros de largo, 10 centímetros menos que un Seat León actual. La anchura se queda en 1,77 metros por 1,34 de altura. Había coupés más bajos en la época, pero la idea de crear este gran turismo espacioso marcaba las cotas, así como la plataforma empleada, de la que te hablaremos en un rato. Por delante destaca la boca enrejillada y rectangular, un paragolpes que se abre lo mínimo con un diseño de rectángulos de anchura variable que recuerdan la insignia de Fiat y limpian el diseño al máximo. Por encima de todo esto está el capó fabricado con una única concha metálica, una obra de ingeniería de Pininfarina que la había defendido para aplicar y resulta un elemento característico del coche, como los proyectores principales bajo la tulipa moldeada en policarbonato. Un diseño frontal más propio de un superdeportivo de la época que de un coupé generalista como era este. El propio corte del capó en concha genera estas líneas tan características que desde el primer boceto Chris había querido dejar a este coche. Se diagonaliza esta apertura aquí justo sobre el paso de rueda delantero para dar dinamismo, para acuñar el coche hacia adelante. Luego se trabaja con una superficie súper sencilla y súper limpia, de una única curva convexa sacada el radio a la parte superior que le da muscularidad al coche. Parece que está gordito, musculoso, fuerte, y después en paralelo a esta misma línea diagonal se genera la segunda línea diagonal en la rueda trasera para copiar ese formato de ahí adelante aquí atrás, y sobre la propia aleta trasera se genera la cadera con la misma inclinación de esa propia diagonal. Además, todo, como tiene que ser un buen diseño italiano, está hecho en 3 dimensiones, así que no se trata de diagonales sencillas planas, sino que se está siempre jugando con un corte que, si lo ves de en planta, ves que está curvado. Eso da más músculo al paso de rueda delantero, da más músculo al paso de rueda trasero, y después podemos ver cómo además ese juego de inclinación sirve para hacer el corte de la apertura de la ventanilla, que corta con una curva que va hacia abajo y después se convierte en una curva que va hacia arriba. Es una obra de arte que es muy sencilla por ver los pocos elementos que la componen,
pero que funcionan todos cohesionados entre sí. Los detalles para limpiar la superficie lateral se llevan al extremo. Se enmascaran las manillas de las puertas colocándolas en el pilar B negro y se crea una viga para soportar el retrovisor minimalista. En esta unidad está pintado el pilar B de color de carrocería y creo que no funciona bien con el diseño general del coche. Pero bueno, es un detallito. Yendo hacia atrás, el culo es potentísimo. No se puede encontrar un culo más potente que este en todos los coupés de aquella época. Además es súper sencillo. Se llevan dos bordes prácticamente verticales a los laterales, se corta el culo en diagonal, toda la tapa del maletero es un único elemento, se perfora para meter los pilotos traseros en un diseño que ya había anticipado el propio Chris en los bocetos y se esconde la tapa de matrícula. Si vosotros os colocáis justo aquí, no veis la placa de matrícula del coche, que es la jugada maestra del diseñador para limpiar toda la parte posterior del coche. Os tenéis que venir muy fuera, prácticamente fuera del plano, yo creo, para poder ver que la matrícula está escondida aquí debajo, metida en un remetido para cumplir los criterios legales. Idealmente para el diseñador es que se podría hasta prescindir de ella. Si os fijáis en un diseño moderno, muchos coches se hacen para darle presencia a la matrícula, se diseña la parte trasera pensando en esto. Aquí directamente se prescinde y se saca de la imagen para jugar con ello. Se lleva la cola de escape lateral sacada ligeramente en diagonal, como también sucedería en otros coches como el Bravo dentro de Fiat. El coche es una obra de arte arriesgada. En ella los detalles se dejan ver, la tapa de combustible de aluminio, el diseño de las llantas, pero también en visión general, que no se parece a nada visto en el mercado hasta entonces ni probablemente desde entonces. La máquina, como la denominaban los anuncios, era un diseño de esos de ódiame o quiéreme, justo lo que quería Fiat en ese momento. En esta serie de vídeos que estamos haciendo de coupés derivados de berlinas de segmento D o de plataformas de segmento D, hemos visto una y otra vez un error muy común por parte de los diseñadores por temas presupuestarios, y es que se hacía un diseño externo completamente propio, pero luego se acababa metiendo el mueble de salpicadero de la berlina de la que se derivaba. ¿Por qué? Por ahorrar dinero. Y eso al final era un problema, pero aquí Fiat quiso echar el resto y lo que hizo fue permitir a Pininfarina diseñar un interior a medida con su propio mueble de salpicadero. Así que lo que hizo la casa turinesa de diseño fue meter una línea de diseño con el color de la carrocería que cubre toda la parte interior del habitáculo como si fuese una pieza metálica. Sobre ella se hicieron unas perforaciones para meter 4 esferas que incluyen 6 relojes de información. Tenemos de todo, tenemos temperatura del refrigerante, temperatura del aceite, presión del aceite, volumen de combustible, velocímetro y cuenta vueltas, más un reloj horario en medio de la consola central. Tenemos una parte superior, una especie de aleta acolchada en la parte superior, y luego tenemos este consolón central que nos abraza y nos sienta en unos asientos que son marca Recaro, aunque no están marcados como tales. No son los asientos más deportivos, no son unos semi-bucket extremos al uso, sino que tienen un toque bastante más de Gran Tourer. Además, en esta combinación con este cuero tan bonito marrón, cuero de verdad, no es petrocuero, que llega incluso a las puertas, la propia moqueta que tenemos en el suelo, los asientos traseros, todo hace que tengas un ambiente de gran turismo clásico italiano de toda la vida, algo que ayuda a venderte mentalmente que este coche es un deportivo, cosa que en otros coupés de la época, como os decía, no lograbas porque no tenías esa visión cuando estabas montado dentro de lo que era un coche deportivo. Acabas viendo, por ejemplo, en el Calibra, es como si estuviese montado en un Vectra, diría yo. El volante de 3 brazos tiene su toque deportivo, tapizado en cuero, pero no es exclusivo para el Fiat Coupé. El acabado y la presentación están a buena altura si uno lo compara con coches de la época en casi todo, pero a partir de que sucede la consola central donde va la palanca de cambios hacia atrás, se ven plásticos pobres y baratos donde Fiat decidió ahorrar dinero en un modelo que realmente era de tirada corta. Posición de conducción, bueno, un poco a la italiana. Pedales echados a la derecha, tenemos aquí bastante metido hacia nosotros el reposapiés izquierdo, eso hace que el acelerador esté casi escondido detrás de la consola central, una italianada, voy a decir, de esta plataforma, y aunque estén un poco desplazados, luego encuentras una posición cómoda. Tienes el volante, si tienes los pedales donde te tocan, te queda el volante lejos, si te pones los pedales más cerca y vas un poco más encogido de piernas, tienes el volante más en su sitio. Conducir un coche italiano tiene estas cosas, señores, señoras. Por todo lo demás te quedan los mandos muy cerca. Veis que tengo el climatizador a menos de 1/4 del aro del volante. Pasa lo mismo con el pomo de la palanca de cambios. Todos los mandos son intuitivos. La radio caía un poquito abajo, pero bueno, tampoco, como tenía el volumen físico y todo lo demás, aquí no hay ninguna pega más teniendo en cuenta por dónde van los tiros con los coches modernos.
El coche era un auténtico 4 plazas, vencido el lío de abatir el asiento y meterte atrás. Eso sí, el espacio para la cabeza va un poquito justo y te llega a dar el sol en el pescuezo cuando estás sentado aquí atrás. Pero es de los coches más grandes de su categoría en las plazas posteriores si lo comparas con cualquiera que se vendiese en la época. Además, la falta de reposacabezas traseros sí que era un problema de seguridad si te pegaban un golpe por detrás, pero eran otros tiempos. El maletero era otro elemento clave de este coche, y es que era inesperadamente capaz. 295 litros eran más que suficientes para una escapada vacacional del afortunado propietario y su pareja. Este coche debería haber sido tracción trasera por lo menos, ¿no lo creéis? ¿Lo veis? ¿Os gusta? A mí también. Lleva un 5 cilindros, es bonito. No es tracción trasera, desgraciadamente. Puestos a pedir, ya que tenía el motor atravesado delante, podía haber sido tracción total. Y entonces os dais cuenta de que realmente lo podía haber sido, porque este coche utiliza la plataforma del Fiat Tipo, que es la misma del 155 y del Delta, el Delta Integrale. Así que se podía haber aprovechado esa misma base para montar en este coche el mismo sistema de tracción total del Alfa 155 Q4. De hecho, hay algún manitas que ha hecho esa adaptación montando una caja aquí de Q4 y montando el diferencial trasero porque es totalmente compatible y es mezclar y montar tornillos. Pero Fiat decidió no hacerlo y se quedó con el coche como tracción delantera o tracción delantera o como lo queráis decir. Luego os vamos a contar cuando estemos conduciendo que el coche va muy bien a pesar de ello. De hecho, es el tracción delantera de su época que mejor baja potencia al suelo. Pero eso no quita para que cuando uno lo ve diga ¿por qué? ¿Por qué no eres trasera, cariño mío? Suspensiones. Delante, sistema McPherson tradicional. No hay ningún misterio aquí, no hay ningún invento. Pinzas de freno Brembo de 4 pistones mordiendo discos ventilados, buena frenada para el aparato. Y en el tren trasero tenemos dos ruedas tiradas con un triángulo que se bascula independientemente del izquierdo o del derecho. No es una suspensión por puente tirado tradicional, sino que es un sistema independiente con muelle y amortiguador separado. También discos de freno detrás. No cabría esperar ninguna otra cosa. Y debajo del precioso, enorme, pesado capó delantero, esta obra maestra de la ingeniería de Pininfarina, quédate ahí, cariño, y ahí se quedó. Os podíais comprar versiones de 4 y 5 cilindros de gasolina, todas ellas entre 1,8 y 2 litros de cilindrada. Las potencias se movían desde los 130 hasta los 220 caballos de potencia. Y si me tengo que quedar ahora mismo en el año 2022 con una versión mecánica para comprar, os diría que yo me compraría el 5 cilindros con los 220 caballos de potencia, el turbo, porque a fin de cuentas estamos ahora ya mirando este coche como un clásico y comprar la versión tope de gama es lo que a mí más me llenaría. Además es un 5 cilindros, sabéis que tengo devoción por estos motores, por su sonido, y aquí lo tienes implantado. Cierto es que este motor pesa más que el 1,8 de 4 cilindros, condiciona un poco la morrería del coche, pero sarna con gusto no pica, ya que no tenemos un trasera, por lo menos tenemos el motoraco, los 5 cilindros, el sonido. El motor es de la familia modular Prato La Serra, un bloque de fundición y culata en aleación de aluminio, 2 árboles de levas, distribución variable en el árbol de levas de admisión, 4 válvulas por cilindro para un total de 20. Este 5 cilindros lleva turbocompresor Garrett TB28, intercooler, da los comentados 220 caballos a 5.750 vueltas con un par máximo de 310 a 2.500. No era un motor de altas vueltas, pero sí de un chorro de par muy importante. La potencia baja las ruedas delanteras a través de una caja de 5 relaciones con una cosa especial para estas versiones 20 válvulas turbo, y es que lleva Viscodrive, un viscoacoplador. Lleva una especie de diferencial autoblocante que en realidad lo que es un freno. Lo que no permite es la diferencia de la velocidad entre las ruedas delanteras que sobrepase cierta cantidad de diferencial. Cuando eso lo hace, lleva un conjunto de discos montados en una especie de silicona en un líquido que se dilata y eso hace que las dos ruedas tiendan a moverse a la misma velocidad. Básicamente el mismo tipo de viscoacoplador que vimos en los Golf Syncro, por ejemplo, y en otros coches de tracción total, solo que aplicado como freno al tren delantero. Y funcionando como freno en el tren delantero, funciona de manera parecida a lo que funciona un back de un Golf GTI moderno o el sistema autoblocante de un Focus ST o de un i30N. No es igual de efectivo ni rápido a la hora de funcionar que un diferencial de rampas y discos, ni tan dulce como un Torsen, pero le permitía a Fiat montar un sistema de autoblocante externo a la propia caja de cambios y conseguir que el coche bajase mejor, si cabe, la potencia al suelo.
Este coche era un coche rápido, muy rápido para la época. El 80-120 lo batía en 4 segundos, la punta era de 250. El 0 a 100 lo hacía en 6 segundos y medio. Con 1.385 kilos en báscula no es que fuese un peso pluma en la época, pero sus poco más de 6 kilos por caballo hablan bien de él. Aquí reitero yo que me hubiera gustado ver el sistema de tracción total del 155 Q4 de Alfa Romeo, de un Delta Integral integrado, ya que teóricamente era sencillo para Fiat incorporarlo, pero nunca llegó a suceder. Sin el sistema de tracción total del Integrale del que tanto estoy llorando yo, este coche era capaz de bajar la potencia al suelo como ningún tracción delantera de su época con esta potencia. Parece increíble, la verdad. No sé si es el Visco Drive, si es la geometría, si es la dureza de la suspensión, sea por lo que sea, este coche encuentra motricidad, por lo menos en seco, para bajar los 220 caballos y el torrente de par de 5 cilindros, que es el auténtico protagonista de este coche, más allá de su estética, por el sonido que tiene. Benditos 5 cilindros. ¿Por qué no todos los coches sonarán así? Quiero uno. Se me eriza el vello, os lo digo de verdad. Parece una estupidez, no es trasera, no es nada lo que vosotros queráis. Puede ser que la plataforma del coche fuese humilde, es la plataforma de un Fiat tipo, y dices, pues bueno, entonces para tanto no será si es la plataforma de un tipo, pero es la manera de utilizar la plataforma del tipo de este coche fabricado por Pininfarina para la Fiat lo que hace que este coche vaya realmente bien. Se le saca partido primero porque es más bajo, tiene el centro de gravedad más abajo y se trabaja las geometrías para que el coche sea ágil, rápido, preciso en la tirada de la dirección, asistencia hidráulica, no tiene el tacto ese de asistencia eléctrica feo que luego tuvieron al principio de los años 2000 los Fiat. Sí que es cierto que le falta un poco de peso, sobre todo cuando estás cargando lateralmente, el coche va un poco demasiado ligera, para mi gusto va un poco pasada de asistencia para terminar de leer lo que están haciendo las ruedas delanteras. Cada vez cambiando el diámetro de la polea de la dirección asistida se ganaría ahí un pelín, pero también es cierto que gracias a este filtrado que tiene, te quitas todo el torquester, todos los latigazos que deberían de estar dando las ruedas delanteras debido a la cantidad de par que le está bajando al tren delantero, te los borras de aquí delante y sigue hablando más y siendo más preciso que cualquier dirección eléctrica que te puedas encontrar hoy en día. Frenos, todo lo potentes que puedes necesitar con un coche con esta pegada. Se aprovecha el coche de que es ligero, de que no llega ni a los 1.350 kilos y le ayuda el hecho de tener esas pinzas Brembo de 4 pistones que luego se utilizarían tantas otras veces en otros modelos del grupo Fiat. Frenan bien, son dosificables y te permiten aprovechar la pegada del coche sin que se lleguen siquiera a recalentar. El tacto de la caja de cambios me gusta mucho y mucho más de lo esperado, porque normalmente las cajas de Fiat no suelen ser ninguna maravilla a la hora de accionarlas. Es cierto que los trazados de los cambios son largos, Mercedes un pomo largo, pero a pesar de esos recorridos largos te permite seleccionar bien mecánicamente y suavemente cada una de las marchas con menos esfuerzo de lo que encontrarías después en otras cajas deportivas de la propia Fiat. Posicionamiento de los pedales perfecto, aunque estén desplazados a la derecha para hacer punta tacón de libro. ¿Y qué queréis que os diga? Si haces punta tacón en un coche con un motor como este 5 cilindros, pues descubres esa gloria de sonido. Se suma a todo esto el soplido del turbo cuando sueltas la wastegate. Es toda una experiencia genial para divertirse sin necesidad de ir exageradamente rápido, aunque el coche es realmente muy capaz de ir muy rápido. Esta
chasis es competente y hasta ajustable, y llega a ser deportivo y divertido, aunque esos kilos extras o el eje delantero se dejen notar con cierto grado de subviraje. El coche es bastante peculiar a la hora de conducirlo, se controla todo por el tren delantero. Digamos que cuando estás entrando en la curva es el tren delantero el que manda todo, y la altura del centro de balanceo trasero se nota altísima, con un culo que flanea algo en apoyo y al que hay que acostumbrarse para cogerle el juego y saber que no se te va a escapar si no quieres que se te escape. También juega en su contra en este sentido la disposición de los brazos tirados traseros longitudinales y su articulación en los bujes, y la falta de un soporte transversal para los mismos que controlaría mejor esos pequeños flaneos de la trasera que a mí no me terminan de convencer hasta que te acostumbras con el coche. Dicho esto, es ajustable entrando, es ajustable en apoyo, quitas hilo de gas en apoyo largo y el coche se va a tirar para adentro, luego aceleras y encuentra motricidad. Es una auténtica pasada y un juguetito para jugar. Diré que todo esto lo hace en un coche muy divertido para llevar en curvas, al que hay que cogerle un poco el tiento, pero una vez que le tienes cogido el tiento te da confianza absoluta y sobre todo te deja sacarle partido a esa banda sonora impresionante de 5 cilindros. 5 cilindros que tiene un enorme despliegue de para abajo, pero que no le gusta estirarse demasiado, da igual. Puedes llegar a 6.000 y pico revoluciones por minuto y va a seguir sonando y empujando. Tiene cierto efecto lag y hasta que el turbo, que es grande, no se carga, puede que lo tengas un poco muerto por debajo de esas 2.500 revoluciones por minuto, pero luego entra y te hace recordar cómo es la patada de un coche potente con turbo de toda la vida. Y no podemos olvidarnos del sonido motor. Escúchalo. De su vida comercial se vendieron 72.000 ejemplares a razón de una media de 10.000 ejemplares año, que es justo lo que habían acordado Pininfarina y Fiat cuando empezaron a fabricar este coche. Tocó techo con unas 14.000 al año y pico de haber sido lanzado, luego fue suavemente en declive, vendiéndose cada vez menos, y en los últimos 2 años sí que se arrastró, básicamente buscando gente que quisiese comprar un Fiat Coupé. Pero más allá de esos últimos años, la verdad es que el coche funcionó en un mercado que en aquel momento sí tenía apetito. Valía unos 27.400 euros cuando abandonó el mercado a principios de este siglo, que sería el equivalente, corrigiéndolo con la inflación, de unos 44.000 euros. O lo que es lo mismo, este coche costaba en su día lo que cuesta hoy en día un Golf GTI de 245 caballos. Y puedo llegar a entender que en aquel momento el cliente que podía comprarse un Golf GTI se comprase un Fiat Coupé 20 válvulas turbo de 220 caballos, porque me parece una propuesta bastante más interesante, divertida de conducir, agradable, llamativa y diferente. No es un Golf, es otra cosa. Apreciado por sus cualidades a la hora de viajar rápido por autovía, su confort y su practicidad, este coche ofrecía una imagen joven y moderna, tal vez algo desalineada con el comprador habitual de estos coches que normalmente tienden a ir a una cosa más sencilla y más tradicional en esta categoría, ya que suele ser gente de mi quinta, prácticamente cuarentones. Pero también servía de esta manera hacerlo de este diseño tan llamativo para diferenciarse de otros en la carretera. A día de hoy se nota un coche moderno, se nota un coche muy competente, un coche como si hubiese salido hace 3 días del concesionario. Obviamente no tiene las ayudas a conducción ni la seguridad de un coche moderno, pero te ofrece esa sensación de ligereza de un coche clásico con la pegada de un motor moderno, sin carraspear en la parte de abajo del cuentavueltas, y se propone como un coche de disfrute para empezar a ir a eventos de clásicos, muy competente, capaz de hacer muchos kilómetros para irte, por ejemplo, a hacer la Costa Azul francesa desde Madrid, disfrutar allí de unos días de vacaciones con tu chica, con tu chico, y volver a casa sin tener las pegas de un clásico moderno, de un clásico más viejo, perdón, quiero decir, que te puede hacer pagar más caro el hecho de notar esa esencia clásica. Y aquí tienes todavía el tacto de coche de gasolina de los de toda la vida, sin la influencia de la electrónica. La gran pega la tienes en el consumo, homologaba 9 litros a los 100, me río porque nadie se creía esa cifra de consumo. Ya en su día no se lo creía nadie. Un mixto realista de consumo pueden ser 14 a los 100, a la que metes más ciudad, más problemas vas a tener como le pegues al acelerador,
te vas a meter en cifras de 22, 24 litros a los 100 tradicionales, por otro lado, para un coche de 220 caballos, 5 cilindros turbo de gasolina. ¿Qué esperabais? ¿Es un problema eso? A ver, si os lo vais a comprar como un coche de disfrute y va a ser un coche de hacer 5.000 kilómetros al año, ¿qué más da lo que gaste? Es gastar en disfrute, lo mismo que irte a comer a un buen restaurante o hacer otro tipo de actividades de ocio, pero tenéis que tenerlo en cuenta porque si se os ocurre comprarlo para hacer más kilometraje al año, pues va a doler la cartera. Además está tocando ya la puerta para poder matricularse como histórico, cosa que es una buena noticia teniendo en cuenta todo el tema del etiquetado de la DGT. Fernando, cuéntanos por qué te compraste un Fiat Coupe. Bueno, desde que vi los anuncios en la televisión allá por los años 90, era un coche que me llamó mucho la atención por el propio diseño. Y efectivamente, como bien dices, o te gusta o lo odias. En este caso me gustaba y siempre pensé en comprar este coche. Cuando se me ofreció la oportunidad de comprarlo después de buscar bastante, engañé a mi mujer, la metí en un autobús y nos fuimos a Granada. Y en Granada compramos este coche. Este coche es, bueno, soy el segundo dueño y en principio me pareció que estaba bastante en buen estado. No me lo pensé y directamente nos vinimos desde Granada con él funcionando. Luego le he hecho pues algunas modificaciones típicas del propio uso, pues cambiar amortiguadores, un radiador el que llevaba por uno de más capacidad de aluminio, cambié el intercooler por uno de aluminio también, pero en general eso es lo único que tiene el coche. Las llantas son de la serie limitada porque me gustaban más y vi la oportunidad de comprarlas y en principio la estética me encanta. El coche funciona perfectísimamente, se mueve muy bien en el tráfico normal, diario, actual, porque realmente tampoco es un coche muy antiguo. Este es del año 98 y digamos que es un coche que solo me da buenas vibraciones y digamos satisfacción. Fernando, dentro de toda la historia esta de la fiabilidad de coches italianos y todo lo demás, ¿es un coche fiable este aparato? ¿No te ha dado guerra por lo que nos has explicado? No, es fiable. El problema de los coches italianos es la falta de mantenimiento y el desconocimiento que tiene la gente con respecto a este tipo de coches. Si tú llevas el coche a un mantenimiento normal, el coche no te da absolutamente ningún problema, pero ni este ni ninguno. Pero hay que saber, hay que querer y hay que estar dispuesto a gastarte el dinero que no todo el mundo se quiere gastar y que cuando el coche tiene pues, 80, 90.000 kilómetros le cambia, lo vende y el siguiente que lo compra pues probablemente lo utilice durante un poco más de tiempo y es cuando empieza a dar problemas. Y al final eres el tercero o el cuarto o el quinto dueño y eres el que tiene que, digamos, hacer el mantenimiento completo. Si tú estás dispuesto a hacerlo, realmente son coches que no generan ningún tipo de problema. Lo que pasa es que lamentablemente pues no todo el mundo se quiere gastar el dinero que necesitan gastarse los coches. Tema de recambios, tema de piezas, ¿qué tal está el tema? Porque de estos coches... Bueno, hay que buscar, pero para eso está eBay, están las páginas especializadas del modelo, en parte hay piezas que son compatibles con Alfa Romeo 916, como pueden ser los trapecios, pueden ser las homocinéticas, ¿cómo se llama esto? El caudalímetro, en fin, viene todo un poco en la misma gama de Fiat, Alfa Romeo, Lancia. ¿Los policarbonatos de los faros delanteros te han dado a ti problemas? No. ¿O de momento has librado? Sí. Siempre los guardo en garaje, estos coches los usas de una manera residual y simplemente pues en quedadas, concentraciones, cuando sales con amigos. Normalmente yo a estas alturas lo que pregunto es, ¿lo venderías? Pero hoy va a ser una frase distinta. ¿Me lo venderías, Fernando? No, en absoluto. No, porque es un coche ya difícil de encontrar en este estado
Y, hombre, vamos a ver, lo vendería, depende de la oferta, pero tendría que ser una oferta bastante alta. De hecho, tengo varios coches clásicos y los he comprado todas con mucha ilusión. No vendería ninguno, a no ser que me vieran una necesidad imperiosa. Y concretamente este sería uno de los últimos en vender. Pues muchas gracias, Fernando, por haberlo traído, por habernoslo dejado probar y por todo. Y enhorabuena por el coche. Un placer. Este coche no tuvo sucesor. Fiat no le pudo dar un hijo al Fiat Coupé. Se metió en un lío económico tremendo. Al principio de los años 2000 llegó Marchionne, se cargó la producción de este coche, se cargó los sucesores, simplificó la gama, quitó prácticamente todas las inversiones económicas, solo se centró en el 500 y no quedó ni rastro de este aparato. Su sucesor espiritual, este coche se dejó de vender en el 2003, se dejó de producir, perdón, en el 2003, alguna unidad se vendió todavía en el 2004, llegaría 2-3 años después con el Alfa Romeo GT, fabricado por Bertone, que era también un 4 plazas con maletero, con un formato coupé parecido a lo que ofrecía este aparato. Iba dirigido al mismo tipo de cliente, pero no tenía esta estética tan chula y peculiar. ¿Tendría sentido que este coche se lanzase hoy en día, que Fiat recuperase la idea de tener un aparato como este? Ninguno, porque no encontraría el cliente y porque además Fiat ya no tiene el sex appeal para vender estos aparatos en su posicionamiento actual en el mercado, lo cual me genera mucha pena y mucho dolor, sobre todo para un ex empleado de esta multinacional Touring. O sea, ¿qué queréis que os diga? Lo recomendaría, si no, no estaría aquí. Es un coche que a mí me parece una obra de arte estética, equipado con un motor maravilloso, con un sonido excelente, genial, y un coche que además es divertido, fácil de llevar, un coche que te ofrece una experiencia de clásico metida en un compacto, en un coche pequeñito que puedes utilizar todos los días porque tiene tecnología moderna. A nivel de fiabilidad son coches duros con sus peculiaridades. Por alguna razón que se escapa al entendimiento, Pininfarina no galvanizó las carrocerías de las primeras unidades, así que hasta la llegada de la segunda serie, en 1996, puedes encontrar unidades con óxidos que tendrías que revisar. Los motores requieren pocas atenciones, pero esas atenciones que requieren son importantes. La distribución hay que hacerla en los 5 cilindros cada 80.000 kilómetros, mientras que en los 4 cilindros es cada solo 60.000, y además se exige prácticamente sacar el motor para poder hacerlo porque hay muy poco sitio en el vano. Una razón por la que yo apostaría más, con más razón todavía, por el 5 cilindros, ya que tiene esos intervalos de mantenimiento extra y bueno, al final corre más y suena mejor, está claro. Según parece, un tubo de refrigerante que va por la parte cercana al habitáculo puede fallar y llevarse el motor por delante, así que hay que vigilar esto, levantar el coche y ver por debajo cómo está el estado de los manguitos para sustituirlo. Como cualquier coche viejo, a la hora de comprarlo también conviene revisar el estado de todos los brujes de brazos de suspensión, los clanks de la suspensión, el estado de los amortiguadores, la alineación, pero esto no se sale de lo habitual que os recomendamos para cualquier usado sí pero interesante. ¿Cuánto pagar por uno de ellos? La verdad es que estuvieron baratísimos. Había un tiempo que estos coches iban al desguace. ¿Por qué? Pues porque después de la época del tuning, muchos de estos pasaron por la trituradora y acabaron sus días hechos cubitos metálicos, pues porque ya la gente no quería directamente recuperarlos. Los de 20 válvulas, 5 cilindros turbo son los más apreciados y son los que menos problemáticas tuvieron en su día, pero la época de encontrarlos por 2.000 euros queda ya bastante lejos. Un 20 válvulas turbo como este se va a ir ya a los 10-12.000 euros fácilmente, pero lo que vamos a hacer ahora es ver cuántos de estos podemos encontrar en buen estado en Wallapop. Momento Wallapop en este vídeo, un momento Wallapop peligroso en mi caso, porque quiero uno de estos amarillo 20 válvulas turbo. Imaginaos que ahora voy y lo encuentro. Pues me lo tengo que comprar, no quedaría otra. Vemos aquí una buena cantidad de Fiat Coupés y unos cuantos amarillos. Vamos a ver las versiones de 220 caballos. Ay Dios, que he encontrado una amarilla. Ostras, el 195 caballos. Este es la versión menos potente previa, 4.900 euros. Puede que tenga un problema. Vi la excusa. Está en Galicia. Llantas cambiadas. Tiene un problema justo por las llantas. No lleva la tapicería de cuero, sí lleva el aerokit. 4.900. Tiene un buen precio. Desde la primera fase. Vamos a seguir mirando unidades por aquí. Tuneados vamos a encontrar unos cuantos. 130 caballos. Mirad, este 220 caballos. 20 válvulas turbo es como el que hemos probado. Solo que en gris. Tapicería de cuero por dentro, buena pinta, 211.000 kilómetros, ahí es nada. Está aquí en Madrid, aquí para mí, para vosotros no será aquí, claro.
130 caballos, 3.200 euros, 1.950 para este de 130 caballos también, los 4 cilindros. La verdad es que se vendió muy bien este coche en España y al final eso siempre conlleva muchas unidades para encontrar. Tenemos aquí otro de 193 caballos, coche en perfectas condiciones, exento del pago de impuestos municipal por los años que tiene. Línea de escape, inoxidable, artesanal. Habría que ver si luego eso pasa ITV. Está en Ellín, 86.900 kilómetros. Vemos que hay un montón de unidades. 11.000, por ejemplo, para este. Que le han puesto un escorpión de Avar en la delantera, llantas cambiadas, 220 caballos. Ese David. Seguimos, ahí ponía que tenía las llantas originales, 140 caballos para este, 130, chollo, 130, este amarillo está bien chulo el color, está muy cuidadita la pintura, eso siempre es de agradecer. 130 caballos, ya veis, yo me centraría en los de 5 cilindros. 190 caballos, el 2 litros, 16 válvulas, este es 4 cilindros, este no es el 5 cilindros que os estoy hablando. Lleva el aerokit, lleva el kit con el alerón de Fender, si no recuerdo mal, 7.990 euros. Si me dais a elegir entre el 5 cilindros y el 4 cilindros turbo, os diría que yo iría siempre a por el 5 por el sonido. Esta unidad, de hecho, que es la primera que os he comentado, 195 caballos, este en realidad son 4 cilindros, no es el 5 cilindros de 220. Estaba ahí confuso, es del 94 además. Todavía no había salido el 5 cilindros. 142 caballos, 131. Hay un montón de unidades. Aquí podéis echar a volar vuestra imaginación. Si os compráis uno, hacednoslo saber y nos contáis una historia. Si este tiene corazoncito, por algo será. Ya os contaré más si es que llega el momento. Y ahora vamos a cerrar este vídeo. Venga. En fin, esto es todo lo que os quería contar yo del maravilloso Fiat Coupé. Si os ha quedado alguna duda, pregunta o cuestión de esta belleza, solo tenéis que dejarla en los comentarios y contarme también si os parece a vosotros bonito, porque esto de la belleza de este coche depende del ojo que la mire. Es un diseño de esos de o te gusta o lo odias. Diego no le gusta a Diego, ya que no se oye, por lo menos le hago aquí de altavoz. Dejadnos en los comentarios si os gusta o no. A ver, a mí me encanta, es una cosa muy personal. Si os ha gustado el vídeo, nos dejáis un me gusta. El vídeo, no el coche, eso lo dejáis en los comentarios. Si no estáis suscritos, suscribíos si queréis ver más contenido como este y no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. Y por esto no puedo probar yo estos coches, porque ahora quiero uno. Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por Powerar con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.